Uno, que los patitos. Cierto es que Mariano López de Miguel es de largo la primera persona con más conversatorios en el canal y como él suele tener algún apunte por ahí de cosas que ha escrito respecto de su aproximación a Oriente Medio, hasta el punto de que participa no solamente en Belumartis, también en otros canales de crónicas militares, de estrategias militares. Es prolífico por ser doctor en historia contemporánea, especialista en Oriente Medio, en el tema del Cáucaso y también en la zona desde lo que es Marruecos hasta Pakistán, en temas de terrorismo, yihadismo y todo esto, lo cual me recuerda un elemento bien interesante como es eh, Ahmed Rashid, los talibán. Esta es una primera aproximación que tuve del libro y esto salió eh, oportunamente después del 11 de septiembre porque estaba en la universidad y daban gratis esto respecto de incentivar la compra del libro que había salido antes. Había salido antes, pero esto era una introducción del libro Talibán de Ahmed Rashid, que es una nueva introducción después de los hechos del 11 de septiembre, en este ámbito que tiene unas 11 paginitas, haciendo una actualización de lo que fueron aquellos sucesos. Y simple y llanamente, como ya hemos comentado alguna vez respecto de historia, el 11 de septiembre, que es un elemento bien importante, bien interesante, porque remite al atentado de 1993, Torres Gemelas, remite al día 7 con el atentado contra el León del Palsir, Massoud, por esos presuntos dos periodistas belgas. Remite también a muchos otros elementos de la Primera y la Segunda Guerra en Chechenia. Remite, por supuesto, al tema palestino. Remite a muchos otros elementos. Por ejemplo, ¿qué pasó en realidad el 12 de octubre de 2002 en Bali? Y muchos otros elementos como el atentado de Madrid, el atentado de Londres. La maratón de Boston, muchos otros elementos que están ahí para la memoria colectiva y la recepción de los estudios. Y que Mariano está especializado en todo esto y por tanto remito a todos los conversatorios que hemos hecho y también los elementos de participación en otros canales, además de en este. Pero no solamente eso, sí también el hecho de que uno también escribe. Alguno de los libros está referenciado una o más de una vez, aquellos que están publicados. De momento no hay ningún libro ni escrito ni publicado, y los que están escritos están publicados. Están disponibles prácticamente todos en Amazon. Y evidentemente aquellos otros que fueron esquema, los he comentado aquí, como haré con este libro que probablemente no vaya a tener presencia en el esquema, pero no comento por si alguien quiere utilizarlo para algo, no le sirve para ilustrar el modo de pensar de ese otro Juan Carlos del pasado acerca de cosas que estaban relacionadas con este libro de Ahmed Rashid de los talibán, porque estaba el esquema metido dentro de esta situación y que seguro que remitirá a la historia y al pasado, al presente y al futuro. Ha habido otros esquemas y seguramente habrá otros respecto a economía, historia y otras realidades, pero aquí estamos para hablar de Humanitas. Parte primera, La amenaza, firmado por Juan Carlos Pérez. Este sería el título, Humanitas, y tendríamos aquí un asunto interesante. Sí, sí, con aquí la cerveza es oro. El centro del universo, Bilbao, con una cerveza oro que yo nunca he probado porque he sido astemio de toda la vida. Capítulos. Descenso meteorito, descenso leyenda número 2, descifrar leyenda número 3, salvación número 4, 5, final con otro nombre y resolución. Era una formulación de cómo establecer tal vez humanitas en formulación de capítulos. Aquí tendríamos labores pendientes.
elaborar personajes y dar cuerpo al esquema. ¿Qué tendríamos por aquí? Un esquema. Humanitas, parte 1. Capítulo primero, introducción, minoico, Roma, Pompeya, Babilonia, y luego época actual, que no viene exactamente el año, porque sería siglo XXI, en algún momento del siglo XXI. No como, por ejemplo, en la primera película, Stargate, cuando dice época actual, sí, en teoría está remitiendo a 1994, pero pone época actual. Capítulo 2, fiesta sobre el campo de Marte. Nota, descubrimiento de la amenaza. Amenaza descubierta en el campo de Marte. Recordemos, estamos en Juegos Olímpicos de París. Campo de Marte es París. Capítulo 3, la búsqueda de... ¡Ah, sorpresa! Y investigación sobre el hecho. No sobre los helechos, sino sobre ese hecho. Capítulo 4, la conexión minoica. Recordemos, el Palacio Knossos estuvo a punto de ser descubierto por Schliemann. ¿Qué hubiera pasado si el destructor de Troyas, hasta llegar a la que le interesaba, ahí desmontando un talud para llegar al fondo, hubiera encontrado el Palacio de Knossos en Creta? No lo descubrió y hubo la suerte de que lo hizo otro, dejando en buena lid aquello para tecnología más evolucionada y cuidado en el tema arqueológico. Capítulo 5. Pisa tras Pompeya. Nota relacionado con el descubrimiento y con el Vesubio y con Pompeya. Recordemos, Carlos III hizo las prácticas en el reino de Nápoles y fue importante en el siglo XVIII para el descubrimiento de Pompeya y Herculano. Siguiente capítulo. Estaríamos con la revolución. Y tendríamos un encuentro con pisanos del siglo I antes de nuestra era. Y tendríamos por ahí un ataque alienígena. Ay, lo que no se me ocurriera. ¿Qué personajes? Bueno, pues aquí tendríamos un esquema con personajes minoicos, romanos de Pompeya y de Pisa, babilonios, y tendremos italianos actuales de Roma, de Pisa y de Pompeya. Y tendríamos a griegos de Creta. Y tendríamos aquí el equipo, funcionarios y jerarcas de la Unión Europea. Sería una novela europea, metiendo la Unión Europea en el elemento nuclear. Y elementos cartagineses. Y, ¿por qué no? Un poquito de aztecas. Uno de Ica, de Perú, por el tema de las piedras percolominas. ¿Por qué no? Un poquito de alegría y de salseo. Una vez eso establecido, habría un esquema un poquito más elaborado, como este, de Humanitas, en donde podría estar en 3 partes. Un futuro inmediato, a corto plazo. Un futuro un poquito más a largo plazo. Y luego un futuro próximo a medio plazo. Es decir, ir un poquito hacia adelante, luego correr hacia el fondo y luego volver hacia atrás en un periodo intermedio. Y el tema del nombre. La primera parte podría, de estas 3 partes de Humanitas, la primera parte podría ser la amenaza. La segunda, Vini Vidi y non vinci. Y la tercera, Esperanza truncada. Ese sería el esquema de los 3 nombres posibles de esa evolución. Y aquí tendríamos parte primera, la amenaza. Y aquí entraríamos en el asunto de esa posible novela, que creo que no se va a dar, por lo menos por mi parte. Si a alguno le inspira, pues estaré encantado de leer la novela cuando la escribáis. Capítulo primero, el reflejo en la historia. Creta, época minoica. Contar solo cómo es la destrucción y la huida de la población. Del laberinto y el Minotauro.
y la destrucción por explosión volcánica de una isla al norte de Creta. Es decir, el mito del laberinto y el refugio. Aquí entroncaría con la historia de Santorini y la explosión del anillo central, lo cual ciertamente remitirá a una manera bastante constructiva de lo que puede ser la Atlántida, con afectación posterior de esa explosión de Santorini referido al tema minoico y el tema de Creta. Luego, el tema de Roma, con la destrucción de Pompeya. Babilonia como predictora del desastre. Aquí estaríamos hablando del Enuma Elis, y todos aquellos elementos históricos que prefigurarán también la trama bíblica del diluvio, y por lo tanto hay un síntoma de plausibilidad más allá de cosas como por ejemplo los Anunnaki con las tablillas sumerias de Zacarías Sitchin y cosas que también han dado para novelas y cosas de ciencia ficción, por ejemplo para el señor Rimbel 35. Tenemos luego época actual, fecha en la que el desastre es predicho. Es decir, que previeron un desastre en la época actual y tenemos un desastrito en la época actual. Capítulo 2. Fiesta sobre el campo de Marte. Fiesta final de despedida de un equipo de la Unión Europea que ha trabajado sobre excavaciones etruscas. En el campo de Marte. ¿Etruscos en París? ¿Por qué no? Aparecen fuegos artificiales previstos en la fiesta. Y luego, un punto brillante que se hace cada vez más grande. Y la gente se pregunta, ¡ahí va la leche! ¿Qué será eso? No estamos hablando de la película aquella del apocalipsis de Lars von Trier, que es más larga que un día sin pan. Estamos hablando de otra cosa, de hacerlo bien. Capítulo 3. La búsqueda de... sorpresa. El grupo se involucra. Los demás están ocupados en guerra antiterrorista del 11 de septiembre. La conquista de Marte. La ayuda al desarrollo en el tercer y cuarto mundo. Recordemos, en teoría, el primer mundo era el mundo occidental, el segundo mundo era el mundo soviético y el tercer mundo era aquel que no estaba alineado. Pero luego cuando nos encontramos con una deriva económica de este esquema, en donde en principio el tercer mundo eran aquellos países pobres, cosa que no era el origen del esquema. Y luego el cuarto mundo sería aquellos países pobres dentro de los países del primer mundo, es decir, aquellos guetos, barrios despreciados y abandonados. Eso sí, el tema del urbanismo y de las ciudades en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en Italia, en Alemania, en España, es distinto en cada país, cosa que habría que tener en cuenta. Pero sí, está la gente enfrascada en esas cosas o en la búsqueda del origen del hombre. ¿Por qué no? Están enfrascados en cosas muy importantes, pero claro, en el grupo pues se disgrega en flujos de interés y todo esto. Se decide investigar el pasado, especialmente el de la civilización europea. Capítulo 4. La conexión minoica. El equipo busca en el fin de la primera gran civilización europea, es decir, Creta. En el Palacio de Naxos, en Creta, hay un elemento bien interesante que remite a un momento claro en la historia en el que hubo un suceso cataclísmico. ¿Cuál? Pues que hubo una destrucción por volcán en la isla en el norte, Santorini, que tuvo afectación no solamente en la propia Santorini, también en Creta, en la importancia de... Ligado también podríamos meterlo en la historia de los pueblos del mar, y que vienen unas ciertas invasiones y es un elemento bien mítico, bien interesante que puede dar cuerpo a la novela y que afectaba también al imperio egipcio en aquel momento. No solamente Santorini y Creta, también el imperio egipcio tuvo un momento de dificultad recogido por la biblioteca de Alejandría. Por tanto, ahí tenemos un asunto bien interesante, esa destrucción por volcán en la isla, en el norte, que afecta y que construye el tema del laberinto, el mito, el tema del refugio. Ver capítulo primero.
Y por lo tanto, una resignificación del mito del laberinto y del mito a través de una idea de refugio. No recuerdo exactamente con qué contenido, pero ahí estaba el asunto de la trama. Capítulo 5. Pisa tras Pompeya. Podría ser realmente Nápoles, con el supervolcán que está dormido a un lado y que podría destruir esos campos, toda la ciudad de Nápoles. Pero bueno, aquí ponemos Pisa. El equipo busca en Roma si se... a ver si lo cogen. El equipo busca en Roma si se repite en Roma es algo sólido. Primera pista, Pompeya. Luego la nada. Y reciben noticia de una antigua leyenda etrusca de la destrucción del mundo con una serie de erupciones volcánicas en la fecha de la devastación de Pompeya. Es decir, que los etruscos ya sabían que iba a pasar lo de Pompeya. Y por lo tanto podría ser que en aquel momento también supieran que iba a pasar algo en nuestra realidad actual. Y la búsqueda de posibles refugios. Porque la gente quiere duck and cover. Que Pisa como posible zona y bajo la torre de Pisa, que se construyó sobre una ruina romana a patatas. Recuerdo, podría ser el ámbito del supervolcán, que por ejemplo está uno en Norteamérica como el Yellowstone. El asunto de de las zonas que fueron muy importantes en una zona espacio-temporal del pasado prehistórico, como es la zona de Siberia, cuyos restos de lo que pasó allí quedan ahí. Pero bueno, la trama es la que es, y aquí está metida en Pisa. Pisa con conexión con Pompeya, el antes y el ahora, la destrucción como elemento cíclico, y una cierta situación que choca la versión histórica que uno puede tener en el mundo occidental respecto de un creciente con dientes de sierra siempre hacia el progreso, siempre hacia el mañana, y una idea más catastrofista que tienen los pueblos eslavos, y de siempre un eterno retorno a una época de oscuridad para un nuevo renacimiento. Como si fueran los ciclos de primavera, verano, otoño, invierno, las estaciones. Y luego nos encontramos con el capítulo 6, el de la revolución, con un descubrimiento que el refugio está bajando unas escaleras como en Creta. Y que hay unas puertas de acero inmensas. Y que se abren, y que los pisanos del siglo patatas antes de Cristo ya contaban con situación, sabían de su historia. Había una relación con las piedras grabadas peruanas, en la incursión de algunos buques romanos y cartagineses desviados de ruta, de que se meten en el Atlántico, bajan en dirección hacia Canarias, Cabo Verde, y se pierden por el Atlántico y acaban en América, y acaban haciendo cosas como las piedras peruanas, que acaban en Perú, las piedras de Ica. Y luego que una deidad, bueno, pues la realidad del avistamiento realizado, en donde ya el ámbito de Paracas, el tridente de Paracas, Nazca, los aterrizajes con las pistas de aterrizaje, ya metidos en una novela. ¿Para qué cortarnos las vías de escape y de alegría? Por tanto, ahí teníamos la realidad del avistamiento realizado, en donde los alienígenas, que una vez se compadecieron de los terráqueos, ven ahora en ellos una serie amenaza a medio plazo para ser su supervivencia. Lebensraum. Los alienígenas pueden ser buenos, pueden ser malos, pueden ser grises, bueno, pueden ser también verdes, pueden ser muchas cosas los alienígenas que nos vienen a visitar la Tierra. Y evidentemente aquí tendríamos que meternos en el tema de los personajes, y evidentemente habría que hacer un esquema
en donde meteríamos aquí personajes para esta primera parte, a minoicos, a romanos, a pompeyanos, Pisa, luego los babilonios, los italianos actuales, Roma, Pisa, Pompeya, y los griegos de Creta. Y aquí tendríamos al equipo, luego funcionarios y jerarcas de la Unión Europea, cartagineses, y luego el tutti frutti de aztecas, incas, mayas y demás pueblos precolombinos por las piedras grabadas de Ica en Perú. Por tanto, aquí tendríamos el desarrollo en la zona de Humanitas, la amenaza, en una primera parte de una trilogía de esas 3 partes. O igual se habría quedado en una, pero aquí está la amenaza Humanitas, la primera parte de esta hipotética trilogía, referido a cosas que tienen relación con los talibán y en la fértil imaginación de un servidor que escribió este esquema. Aunque ya lo habéis visto, el día 21 de septiembre de 2001. 10 días después del atentado del 11 de septiembre, escribí este esquema para esa novela que nunca vio la luz y probablemente nunca la vea. Recuerdo ciertamente, eso sí, que el día 11 de septiembre estuvimos con Amama en Santuchu, en la Gamba del Muerto, y yo estuve viendo la televisión, a pesar de que tenía aquí en casa puesto el vídeo grabando la retransmisión. Creo que grabé la de Radio Televisión Española y estuve viendo la de Antena 3 o viceversa. Es parte de nuestra historia. Bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco. Agur, berobat, beti gelpean.